seamos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre antes. La República Peruana es un país soberano ubicado en el oeste de Sudamérica. ¿Por qué es un país soberano? Históricamente, el constitucionalismo peruano se remota por la primera constitución surgida en España, principalmente por ser una de las más liberales de su tiempo y porque establecía la soberanía de la nación. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú, aprobada mediante el referéndum y promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. Bueno, para analizar un poco cómo surgió esa primera constitución, la historia del constitucionalismo peruano está vinculada con el nacimiento de la República, que fue en 1821, luego de que José de San Martín decretara la independencia del Perú. José de San Martín fue un militar y político reconocido como un libertador de América. Bueno, este San Martín tenía una posición de establecer una monarquía constitucional, en la cual consistía en la separación de esos mismos poderes. Asimismo, el 3 de agosto de 1821, San Martín, por primera vez convocó a la ciudadanía con el fin que elegiría libremente un Congreso Constituyente con la misión de establecer la forma de gobierno que en adelante regiría en Perú. El 20 de septiembre de 1822 se dio el primer congreso, en donde San Martín renunció y abandonó Perú. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo dio el paso de elaborar la primera constitución del Perú y finalmente el 12 de noviembre de 1823 fue aprobado y promulgado por el presidente Torre Tagle. A mí me correspondió explicar el preámbulo de la Constitución de Perú de 1993 y la dificultad que en esta encontramos debido a que, a diferencia con el preámbulo de la Constitución también de Perú de 1979, el actual no marca las pautas necesarias para conocer cuáles son los ideales constitucionales y cuál es el sistema de gobierno que se pretende pues en este país, ya que se supone que el preámbulo pues tiene que contener el pensamiento rector del cual sea válido el legislador o el soberano para la elaboración del texto constitucional, pero el de la Constitución actual pues no lo tiene tan encaminado de esta forma. Entonces vamos a ir analizándolo por partes. La primera parte del preámbulo dice: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso. Bueno, en esta parte nos indica que Perú no es un país laico, sino que va inclinado en su sistema de gobierno pues por la religión. Continuemos. Obedeciendo el mandato del pueblo peruano, bueno, esta parte nos muestra la potestad y la soberanía que tiene el pueblo y el poder pues que este mismo tiene dentro del ordenamiento y en el poder estatal. Y por último dice: y recordando el sacrificio de todas las generaciones que nos han precedido en nuestra patria, ha resuelto dar la siguiente constitución. Esta parte se refiere pues a los sacrificados peruanos, a los hombres y a las mujeres que se han perdido durante el tiempo en guerras, en todos estos eventos, y dice, pues nos da inicio a la Constitución. Entonces podemos ver que en este breve preámbulo no se dan claras ni las pautas ni las propuestas pues del legislador. En cuanto a la estructura de la Constitución Política del Perú, consta de 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, ordenados en 6 títulos, así como un preámbulo y una declaración. Se compone de la siguiente manera: primero, el preámbulo; segundo, el título 1 de la persona y la sociedad, compuesto del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona; capítulo 2, de los derechos sociales y económicos; capítulo 3, de los derechos políticos y de los deberes; capítulo 4, de la función pública. En segundo lugar, el título 2, del Estado y la Nación, compuesto por el capítulo 1, del Estado, la Nación y el territorio; capítulo 2, de los tratados. En tercer lugar, el título 3 del régimen económico, compuesto por el capítulo 1 de principios generales; capítulo 2 del ambiente y los recursos naturales; capítulo 3 de la propiedad; capítulo 4 del régimen tributario y presupuestal; capítulo 5 de la moneda y la banca; y capítulo 6 del régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas.
En cuarto lugar, el título 4 de la estructura del Estado, compuesto por el capítulo 1, Poder Legislativo, capítulo 2 de la Función Legislativa, capítulo 3 de la Formación y Promulgación de las Leyes, capítulo 4, Poder Ejecutivo, capítulo 5 del Consejo de Ministros, capítulo 6 de las relaciones con el Poder Legislativo, capítulo 7, Régimen de excepción, capítulo 8, Poder Judicial, capítulo 9 del Consejo Nacional de la Magistratura, capítulo 10 del Ministerio Público, capítulo 11 de la Defensoría del Pueblo, capítulo 12 de la Seguridad y la Defensa Nacional, capítulo 13 del Sistema Electoral y capítulo 14 de la Descentralización, las regiones y las municipalidades. En quinto lugar, el título 5 de las garantías constitucionales. En sexto lugar, el título 6 de la reforma de la Constitución, disposiciones finales y transitorias, y finalmente la declaración. Antes de la Constitución peruana actual, que es la del 29 de diciembre de 1993, estaba presente la Constitución de 1979. Esta fue derogada por un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992. Esta se dio por el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, con las Fuerzas Armadas que lo acompañaban. En este autogolpe de Estado se disolvió el Congreso de la República, se intervino el Poder Judicial y hubo una persecución a los miembros pertenecientes a la oposición. Al instaurar un gobierno de emergencia y de restricción nacional, logró disolver el Congreso de la República de Perú, con lo cual neutralizó a los opositores políticos, dejó en suspenso la Constitución de 1979, la cual tenía artículos que hablaban sobre la relación y se oponían a la instauración del gobierno de emergencia y de reconstrucción nacional. Este hizo una convocación a las elecciones para un congreso de una constituyente democrática, en la cual tuvo un gran apoyo por el pueblo, y su función fue promulgar lo que es la nueva Constitución de 1993. En la Constitución de 1993 se le permite a Alberto Fujimori ser reelegido. Es un país que se ha caracterizado por la poca duración de sus constituciones. Se rige desde 1993 la constitución actual. Podemos decir que el cambio de dichas constituciones genera inestabilidad e inseguridad en el país, viéndose como de una manera el subdesarrollo latinoamericano. Acerca de nuestra propia cultura constitucional, ya que sustituir una carta fundamental por otra supone. Todo esto cambió a lo largo de los últimos 6 años en la República. Pasó de ser simplemente referente político a una norma jurídica. Es así que, dispuesto por la Constitución, empezó a jugar un rol determinante en el control político y jurídico de la nación.